Mi esposa me engañó con mi jefe alegando que necesitaba un hombre de verdad. No esperaban lo que les hice a ambos. Les di una venganza que nunca podrán olvidar. Nunca pensé que mi vida se convertiría en uno de esos posts de Reddit que lees a las 3 de la mañana sin poder dormir. Pero aquí estoy, escribiendo esto desde el balcón de mi nuevo apartamento, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa que no puedo borrar de mi cara. Déjenme contarles cómo destrocé la vida de dos personas que creían que podían pisotearme sin consecuencias. Todo comenzó hace 6 meses. Yo, Marcos, 34 años, llevaba 8 años casado con Valentina, mi esposa de 32 años. Trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística internacional, ganando bien. No éramos millonarios, pero vivíamos cómodamente. Mi jefe, Ricardo, era ese típico tipo de 45 años, divorciado, con un Porsche que compensaba claramente algo más. Cabello engominado, trajes caros y esa sonrisa de tiburón que ahora sé que usaba para seducir a la mujer de sus empleados. La primera señal fue sutil. Valentina empezó a arreglarse más para ir al gimnasio. Maquillaje perfecto, ropa deportiva que parecía sacada de una pasarela. Yo, como idiota, pensaba, qué bien que se cuide. Luego vinieron los mensajes. Escondía el teléfono, lo ponía boca abajo, sonreía mientras escribía, y cuando yo preguntaba, ¿con quién hablas?, siempre era mi prima o las chicas del trabajo. Valentina no trabajaba, era diseñadora freelance desde casa, pero el momento que lo cambió todo fue una noche de viernes. Llegué temprano del trabajo porque cancelaron una reunión. Entré a la casa y escuché gemidos. No eran gemidos de dolor, no. Eran los gemidos que yo solía provocarle a mi esposa, o al menos eso creía. Subí las escaleras en silencio. Cada paso era una puñalada en el pecho. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Y ahí estaba Ricardo, mi jefe, el hombre que me daba palmadas en la espalda y me decía, «Gran trabajo, Marcos», follándose a mi esposa en mi cama, en las sábanas que yo había comprado. Valentina estaba encima de él, su espalda arqueada, diciendo cosas que jamás me había dicho a mí. «Eres un hombre de verdad, no como él. Marcos nunca me hace sentir así. Es tan mediocre, mediocre». Esa palabra se clavó en mi cerebro como un hierro candente. No entré. No grité. No hice una escena. Saqué mi teléfono y grabé durante 5 minutos. Video y audio perfectamente claros. Luego bajé las escaleras con cuidado. Salí de la casa. Me subí al coche y me quedé allí, temblando, con las lágrimas corriendo por mi cara mientras veía el video una y otra vez. Cuando por fin me calmé, algo extraño sucedió. La tristeza se transformó en algo más oscuro, en frialdad, en determinación. No iba a ser el esposo patético que llora y perdona. No iba a ser el empleado humillado que renuncia. Iba a ser algo mucho peor para ellos. Iba a ser su pesadilla. Llegué a casa 3 horas después. Valentina estaba en la sala viendo Netflix como si nada. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», me dijo con esa sonrisa que ahora me parecía asquerosa. «Normal», respondí. «Voy a ducharme». Esa noche dormimos en la misma cama. Ella se acurrucó contra mí. Yo la abracé. Y mientras ella dormía, yo planificaba. Lo primero que hice al día siguiente fue contratar a un investigador privado. Sí, como en las películas. Necesitaba saber todo. Cuánto tiempo llevaban, dónde se veían, si había más gente involucrada. El tipo, un tal Fernando, era bueno. En 2 semanas me entregó un informe completo con fotos, videos, mensajes de texto recuperados, no pregunten cómo, e incluso facturas de hoteles que Ricardo cargaba a su tarjeta corporativa. Estúpidos. La aventura llevaba 4 meses. Se veían 2 o 3 veces por semana, siempre cuando yo estaba trabajando. Ricardo le había prometido que dejaría todo por ella, que yo era un obstáculo temporal. Mientras tanto, en el trabajo actuaba normal. «Buenos días, Ricardo». «Claro, Ricardo, enseguida hago ese reporte». Sonreía, asentía. Era el empleado modelo. Él, por supuesto, también actuaba.
Actuaba normal conmigo. De hecho, parecía disfrutarlo. Había veces en que lo veía sonreír cuando yo mencionaba a Valentina. «Dale saludos de mi parte», me decía. Hijo de puta. En casa también actuaba normal con Valentina. Cenábamos juntos, veíamos series, incluso teníamos sexo un par de veces. Sí, lo sé, suena enfermo, pero necesitaba que no sospechara nada. Cada vez que me tocaba, yo pensaba en mi plan. Cada vez que me decía, «te amo», yo calculaba mi siguiente movimiento. Porque verán, yo no iba a simplemente divorciarme y denunciarlo a recursos humanos. Eso sería demasiado simple, demasiado limpio para ellos. No. Yo iba a destruir sus vidas sistemáticamente, legal y completamente, y todo comenzaría con una simple reunión que había programado para el mes siguiente. Ricardo tenía un secreto que ni siquiera Valentina conocía. Gracias a Fernando y a mi propia investigación en la empresa, descubrí que mi querido jefe había estado desviando fondos corporativos durante años. Nada masivo, pero constante. Contratos falsos con proveedores fantasma, sobornos a clientes para mantener cuentas, gastos inflados. Había construido un pequeño imperio de corrupción, y yo ahora tenía todas las pruebas. La esposa de Ricardo, de quien estaba divorciado, en realidad nunca firmó los papeles finales. Según los registros públicos que Fernando encontró, seguían legalmente casados. Ella vivía en otra ciudad con los 2 hijos de ambos, recibiendo una pensión miserable mientras Ricardo gastaba su dinero real en hoteles de lujo y en mi esposa. Y Valentina, mi dulce Valentina. Ella tenía su propio secretito. Resulta que la cuenta bancaria que compartíamos, de la cual ella tenía acceso completo, había sido vaciada poco a poco durante los últimos meses. Pequeñas transferencias a una cuenta a su nombre que yo no conocía. En total, había sacado casi $50,000. Dinero de mi salario, de mis bonos, ahorrando para nuestro futuro, o eso creía yo. Ahora sabía que ese dinero era su fondo de escape para cuando dejara al mediocre de su esposo. El plan tenía que ser perfecto. No podía haber errores, no podía haber vuelta atrás. Pasé noches enteras en mi estudio, con la puerta cerrada, organizando cada detalle, mientras Valentina dormía plácidamente en nuestra cama, probablemente soñando con Ricardo. La ironía era deliciosa. Ella pensaba que estaba trabajando en proyectos de la empresa. En cierto modo lo estaba. Contraté a un abogado, no cualquier abogado, sino uno de los mejores especialistas en divorcios conflictivos de la ciudad. Le mostré todo: los videos, las fotos, los registros bancarios, las transferencias de dinero. Se recostó en su silla de cuero y silbó. «Esto es oro puro», me dijo. «Con esto, ella no verá un centavo en el divorcio. De hecho, podríamos demandarla por el dinero robado». Perfecto. Pero el divorcio era solo el aperitivo. El plato principal era Ricardo. Resulta que mi posición en la empresa me daba acceso a ciertos documentos financieros. Como gerente de operaciones, yo supervisaba contratos con proveedores. Y casualmente, varios de los proveedores fantasmas de Ricardo pasaban por mi departamento. Durante semanas recopilé todo: facturas duplicadas, pagos a empresas que no existían, contratos firmados con precios inflados. Hice copias de todo, las guardé en 3 lugares diferentes: una USB en una caja de seguridad en el banco, copias en la nube con encriptación y copias físicas con mi abogado. Pero necesitaba más. Necesitaba el momento perfecto para destruirlos a ambos simultáneamente. La oportunidad llegó cuando Ricardo anunció que nuestra empresa estaba siendo auditada para una posible adquisición por una corporación internacional. Si la venta se concretaba, Ricardo se embolsaría millones como director regional. Yo, como gerente, recibiría un bono decente, pero nada comparado con lo suyo. La auditoría comenzaría en 6 semanas. Entonces tuve una idea brillante. ¿Y si los auditores encontraban accidentalmente evidencia de fraude? La adquisición se cancelaría. Ricardo sería investigado. Y yo sería el héroe que descubrió la corrupción. Mientras tanto, Valentina se volvía más descuidada.
Una noche olvidó su teléfono en la sala mientras se duchaba. Lo revisé. Los mensajes con Ricardo eran asquerosos. Planes de irse juntos después de que él resolviera sus asuntos. Fotos íntimas. Conversaciones donde se burlaban de mí. Pobre Marcos, ni siquiera sospecha, escribió ella. Es tan confiado, respondió él. Por eso es tan fácil. Esa noche, en la cama, ella se acercó a mí. ¿Estás bien? Te noto distante últimamente. ¡Qué cinismo! La miré a los ojos, esos ojos que una vez amé y mentí. Solo estoy estresado con el trabajo. La auditoría tiene a todos nerviosos. Ella me acarició el rostro. Todo va a estar bien, amor. Siempre sales adelante. Me besó. Yo correspondí el beso, y por dentro sonreí. 2 semanas antes de la auditoría, ejecuté la primera fase. Contacté anónimamente a la esposa legal de Ricardo, Patricia. Le envié por correo certificado un paquete con fotos de Ricardo y Valentina, facturas de hoteles y una copia del certificado de matrimonio que seguía vigente. Incluí una nota. Pensé que deberías saber con quién está gastando tu marido el dinero que debería ir a tus hijos. También está cometiendo fraude corporativo. Adjunto evidencia. Un amigo. Patricia llamó a Ricardo 2 días después. Lo sé porque él llegó a la oficina hecho una furia, gritando por teléfono. No sé de qué mierda me hablas. Esas fotos están manipuladas. Alguien está tratando de extorsionarme. Todos en la oficina lo escucharon. Ricardo comenzó a volverse paranoico. Miraba a todos con sospecha. Un día me llamó a su oficina. Marcos, necesito que me ayudes con algo. Me mostró las fotos que le había enviado a Patricia. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve la cara de póker que había practicado frente al espejo durante semanas. Dios mío, Ricardo, ¿quién haría algo así? Dije con preocupación perfectamente actuada. ¿Esa es tu casa? Él asintió, furioso. Alguien está tratando de destruirme. Necesito saber quién tiene acceso a los registros corporativos. La ironía. Él, pidiéndome ayuda a mí para encontrar al responsable de exponer sus crímenes. Claro, Ricardo. Déjame revisar los logs de acceso al sistema. Por supuesto, no encontraríamos nada porque yo había sido muy cuidadoso. Esa noche, Valentina estaba histérica. Ricardo la había llamado contándole sobre las fotos. ¿Y si tu esposa se entera? Le había dicho él. Ella estaba paseando por la sala, mordiéndose las uñas. Marcos, necesito decirte algo, empezó. Mi momento había llegado. ¿Qué pasa, amor? Pregunté con inocencia. Ella se detuvo, me miró y luego negó con la cabeza. Nada, olvídalo. Solo estoy estresada. Cobarde. Ni siquiera en ese momento tuvo el valor de confesar. Una semana antes de la auditoría, contraté a un hacker. Sí, ilegal, lo sé. Pero a veces la justicia necesita un empujoncito. Le pagué $5,000 para que encontrara los archivos de fraude de Ricardo y los enviara anónimamente a la empresa auditora, a la junta directiva y a las autoridades fiscales. Todo parecería venir de un soplador anónimo preocupado por la integridad de la empresa. El hacker hizo su trabajo. Los correos fueron enviados un lunes por la mañana, desde una IP imposible de rastrear, usando cuentas de correo desechables. Para el mediodía, Ricardo fue llamado a una reunión de emergencia con recursos humanos y la junta directiva. Yo estaba en mi escritorio cuando lo vi salir de la sala de juntas. Su cara estaba pálida, sudaba. Caminó directo a su oficina, recogió sus cosas y salió del edificio escoltado por seguridad. Todos nos quedamos mirando. El rumor corrió como pólvora. Ricardo había sido suspendido pendiente de investigación por malversación de fondos. Esa tarde, el director de operaciones interino me llamó. Marcos, necesitamos que asumas temporalmente las responsabilidades de Ricardo mientras investigamos esta situación. Eres el más capacitado del equipo. Acepté con humildad falsa. Y guiando mis instrucciones previas, comenzó hablando de testamentos y fideicomisos. Luego, casualmente mencionó, y por cierto,
Necesito que ambos revisen los movimientos de sus cuentas bancarias conjuntas. Hay algunas irregularidades que debemos aclarar para efectos fiscales. Le pasó a Valentina una carpeta. Ella la abrió. Adentro estaban todas las transferencias que había hecho a su cuenta secreta. Cada una. Con fechas, montos y el saldo actual de $50,000. Su cara se descompuso. Yo puedo explicar. No es necesario, interrumpí con calma glacial. Sé exactamente qué son esas transferencias, Valentina, igual que sé dónde has estado los últimos 4 meses. ¿Y con quién? Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotos que Fernando había tomado. Ella y Ricardo besándose en el estacionamiento de un hotel. Valentina comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de haber sido descubierta. Marcos, por favor, déjame explicar. Fue un error. Yo te amo. Él me manipuló. Me hizo promesas. Ahórratelo, le dije. El abogado le pasó otro documento. Estos son los papeles de divorcio. Ya están listos. Puedes firmarlos ahora o puedo presentarlos mañana en la corte junto con una demanda por apropiación indebida de bienes matrimoniales. Tú eliges. ¿Demanda? Marcos, es nuestro dinero. Soy tu esposa. Eras, la corregí. ¿Y no? No es nuestro dinero. Es mi dinero, de mi salario, que tú robaste sistemáticamente mientras te revolcabas con mi jefe en mi cama. Tengo videos, Valentina. Tengo registros de mensajes donde planean tu escape. Tengo todo. Ella se desmoronó completamente. No puedes hacerme esto. Por favor. Llevamos 8 años juntos. Cometí un error. El abogado intervino con voz profesional. Señora, si no firma ahora, su esposo procederá con la demanda. Además de devolver los $50,000 con intereses, podría enfrentar cargos por fraude patrimonial. Le sugiero que firme. Valentina me miró con ojos suplicantes. Por un momento, sentí algo. No lástima, no amor, solo satisfacción. Mediocre, le dije en voz baja. Eso dijiste que era. ¿Te parece mediocre esto? Firmó con mano temblorosa. Cada página, renunciando a todo. La casa, los ahorros, todo. Solo se quedaría con su ropa y su coche. Ah, y tendría que devolverme los $50,000 en cuotas mensuales durante 5 años, con intereses. Cuando salimos de la oficina del abogado, Valentina intentó tocarme el brazo. Me aparté. Tienes una semana para sacar tus cosas de la casa, le dije fríamente. Después cambiaré las cerraduras. Ella sollozaba incontrolablemente. Marcos, por favor, podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Fue solo sexo. No significó nada. Me reí. Una risa amarga, oscura. ¿Solo sexo? Valentina, te escuché decir que era un hombre de verdad, que yo era mediocre, que nunca te hacía sentir así. Eso no es solo sexo, eso es desprecio. ¿Y sabes qué? Tenías razón en algo. Yo era mediocre, mediocre por confiar en ti, pero ya no lo soy. La dejé llorando en el estacionamiento y me fui. Esa noche dormí en un hotel, no porque no pudiera ir a casa, sino porque quería celebrar. Pedí servicio a la habitación, el filete más caro del menú, y brindé conmigo mismo frente al espejo. Por ti, Marcos, por tu nueva vida. Pero mi venganza aún no estaba completa. Faltaba el golpe final. 2 semanas después, Ricardo fue formalmente acusado de fraude corporativo, evasión fiscal y malversación de fondos. Las noticias locales cubrieron el caso. Ex directivo enfrenta hasta 15 años de prisión por esquema de corrupción millonario. Su cara salió en todos los periódicos. Su reputación destruida para siempre. Patricia obtuvo la custodia total de los hijos y una orden de alejamiento. Ricardo perdió todo: su trabajo, su dinero, su libertad inminente y su familia. Y entonces hice algo que quizás fue excesivo, pero no me arrepiento. Contacté al periodista que estaba cubriendo el caso de Ricardo. Le conté, de manera anónima, sobre la aventura con la esposa de uno de sus empleados. Le envié las fotos, censuradas apropiadamente, y las transcripciones de los mensajes.
No solo robaba dinero de la empresa, le dije. También destruía familias. Seducía a la esposa de sus subordinados, mientras fingía ser mentor y amigo. La historia salió 3 días después. La doble vida de Ricardo Méndez. Fraude corporativo y relaciones extramaritales con empleadas y esposas de subordinados. El artículo no mencionaba nombres específicos de las mujeres para proteger su privacidad, pero incluía suficientes detalles. Valentina me llamó histérica. ¿Fuiste tú? ¿Le dijiste a la prensa? Yo no dije nada, respondí honestamente. Técnicamente cierto, lo había hecho de forma anónima. Pero la verdad siempre sale a la luz, Valentina. Siempre. Ella se mudó con su madre en otra ciudad. La última vez que la vi fue el día que recogió sus cosas. Llegó con su hermano, evitando mi mirada. Yo estaba sentado en el jardín, tomando café, viendo cómo sacaba las cajas. Cuando terminó, se acercó. «Espero que seas feliz», dijo con amargura. «Ya lo soy», respondí. «Desde el momento en que dejaste de formar parte de mi vida». Ella se fue sin decir más. En el trabajo, mi posición temporal se volvió permanente. Me ascendieron oficialmente a director de operaciones con un aumento salarial del 60%. Resulta que mi manejo de la crisis, mi descubrimiento del fraude de Ricardo y mi profesionalismo durante todo el proceso me habían ganado la confianza total de la junta directiva. Incluso recibí un bono especial por integridad y liderazgo ejemplar. La ironía me hacía reír cada vez que pensaba en ello. Yo, el esposo mediocre, ahora era el director exitoso. Ricardo, el hombre de verdad, estaba esperando juicio en libertad condicional, arruinado y solo. Valentina, quien pensaba que iba a tener una vida de lujo con mi jefe, ahora vivía en el sótano de su madre, trabajando en diseño gráfico freelance para pagar deudas. 6 meses después del divorcio, conocí a alguien, Andrea, una ejecutiva de marketing de una empresa cliente. Inteligente, independiente, honesta, nada que ver con Valentina. Nuestra primera cita fue a un restaurante italiano. Le conté una versión resumida de mi divorcio. Ella escuchó atentamente y luego dijo, «Su pérdida es mi ganancia». Me hizo sonreír de verdad por primera vez en mucho tiempo. Un año después, Ricardo fue sentenciado a 12 años de prisión. Supe por antiguos colegas que intentó suicidarse 2 veces durante el juicio. No sentí lástima. Sentí justicia. Valentina intentó contactarme varias veces, especialmente cuando empezó a ver mis fotos con Andrea en redes sociales. Mensajes que decía haber cometido el peor error de su vida, que yo era el amor de su vida, que Ricardo la había manipulado. Los ignoré todos. Eventualmente bloqueé su número. Vendí la casa donde me engañó. No podía seguir viviendo allí, no con esos recuerdos. Compré un apartamento moderno en el centro de la ciudad, con vista panorámica. Andrea se mudó conmigo después de 8 meses de relación. Una noche, mientras cenábamos en el balcón viendo el atardecer, me dijo, «¿Sabes? Nunca me has contado todos los detalles de cómo descubriste lo de tu ex». Tomé un sorbo de vino. «¿De verdad quieres saberlo?» Ella asintió. Le conté todo. Absolutamente todo. El video, el investigador privado, el plan meticuloso, la filtración anónima, la trampa con el abogado, la llamada a Patricia, incluso la punta al periodista. Esperaba que se horrorizara, que me juzgara. En cambio, se quedó callada un momento y luego dijo, «Hiciste lo que tenías que hacer. No solo te defendiste, defendiste tu dignidad. Hay personas que creen que pueden pisotear a otros sin consecuencias. Les enseñaste que no». Esa noche me di cuenta de que había encontrado a la persona correcta. Alguien que entendía que a veces la justicia no viene sola, hay que construirla. Hace 2 meses, Patricia me contactó por LinkedIn. Su mensaje era simple. «Gracias por enviarme esa información hace 2 años. Me abrió los ojos. Ahora mis hijos y yo estamos bien, libres de ese hombre. Espero que tú también hayas encontrado paz». Le respondí.
La encontré. Les deseo lo mejor a ti y a tus hijos. Hoy, mientras escribo esto desde el balcón de mi apartamento, con Andrea durmiendo en la habitación, con un trabajo que amo y una vida que reconstruí desde cero, puedo decir que estoy en paz. No me arrepiento de nada. Algunos dirán que fui muy lejos, que mi venganza fue excesiva, pero yo no lo veo como venganza. Lo veo como justicia, como consecuencias. Ricardo está en prisión pagando por sus crímenes. Valentina está viviendo con las consecuencias de sus decisiones, y yo estoy aquí, feliz, exitoso, enamorado de alguien que me valora. ¿Soy mediocre? Quizás lo era cuando permitía que me pisotearan. Pero ahora soy el hombre que tomó control de su vida, que no se dejó destruir, que convirtió el dolor en poder. La semana pasada recibí una carta. Era de Valentina. No la abrí. La tiré directamente a la basura. Esa parte de mi vida está cerrada, enterrada, olvidada. No hay espacio para el pasado en mi futuro. ¿Volverá a dolerme algún día? Quizás. El dolor de la traición nunca desaparece completamente, pero se transforma. Se convierte en sabiduría, en fortaleza, en la determinación de nunca volver a ser víctima. Si están leyendo esto y han pasado por algo similar, déjenme decirles algo. Ustedes no son mediocres. Ustedes no son la víctima de su historia. Pueden ser el héroe, pueden reconstruirse, pueden levantarse más fuertes que nunca. Y si alguien los traiciona, los humilla, los pisotea, recuerden que las consecuencias existen, la karma existe, y a veces, solo a veces, ustedes pueden ser esa karma. Termino este post con una sonrisa. No de amargura, sino de satisfacción. Destruí a 2 personas que creían que podían destruirme a mí. Y en el proceso, me reconstruí mejor que nunca. ¿Fui demasiado lejos? Tal vez. ¿Lo haría de nuevo? Sin dudarlo. Porque al final, no se trata de venganza. Se trata de dignidad, de amor propio, de saber tu valor y no permitir que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Valentina dijo que era mediocre. Se equivocó. Yo soy extraordinario, y ahora toda mi vida lo demuestra. Fin.